Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo bloque de enseñanza dentro del Collabim. Hoy es el último tema de este bloque tan bonito que hemos visto durante el mes de marzo. A mí personalmente me encantó este bloque, el estudio de los temperamentos, y es algo que a todos nos involucra y es bueno aprender entre todos a fortalecernos con nuestras debilidades y con esas fortalezas innatas. Pues hemos visto también personajes en la Biblia que si tú eres de ciertos temperamentos, te puedes identificar con ellos, aprender como más sobre cómo Papá Dios utilizó a estas personas, ¿cierto? Y asimismo puede utilizarte a ti a pesar de tu temperamento. Puedes identificarte tú mismo con todas las características que hemos dicho. La idea es esa, que aprendamos como a conocernos mejor y también pues de pronto poder como identificarlo en otras personas para saberlos manejar, ¿cierto? Entonces quizás otros te digan como, uy, no, tú eres muy sanguíneo, muy sanguínea, tú eres definitivamente un colérico total, no sabes, pues más bien tú eres como melancólico, melancólica, o pues con lo que vamos a ver hoy, te digan, no, usted es flemático totalmente, o tú mismo decir, uff, soy un flemático o una flemática. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero las características de los flemáticos, fortalezas, las debilidades, y vamos a ver un personaje de la Biblia que es de temperamento flemático. Y pues vamos a mirar cómo Dios lo utilizó pues de gran manera, que hasta el día de hoy de hecho tiene trascendencia, que es Abraham, ¿sí? Y a través de él pues vamos a ver ese gran potencial que tienen los flemáticos, pero también los procesos pues que ellos suelen vivir en cuanto a la confianza y otras debilidades que tienen y pues que Papito Dios trabaja en este temperamento. ¿Listo? Entonces comencemos eh, con las características de los flemáticos. ¿Listo? Tienen un temperamento muy calmado, muy sereno, tranquilos, lentos, trata de mantenerse muy alejadito como de los problemas de los demás, es poco irritable, entonces pues pocas veces se le ve como en ese punto de explosión o de rabia, o tampoco tiene esos puntos de explosión de alegría, ¿sí? Pero una persona flemática tiene un muy buen humor, ¿sí? Pero es un humor como el de nuestro líder, que lanza el chiste aún en situaciones que algunos lo ven como grave, pero ellos lo ven con un muy buen humor, muy tranquilos, y esos chistes sacan carcajadas porque el flemático es como que tuviese esa capacidad innata de escoger un momento oportuno para expresar ese sentido del humor, y pues también son muy imaginativos, entonces eso hace parte como de ese humor característico de ellos. Los flemáticos suelen sentir las emociones con más intensidad, entonces se deleitan esos pequeños detalles, por ejemplo, con el arte, con cosas lindas como un paisaje, ¿sí? Contemplar el clima, las nubes, cosas así, ahí puede irse el día en ellos contemplando pasivamente. No son expresivos, pero cuando se sienten motivados, ahí es donde sale a flote lo capaces que son. ¿Sí? Leía en una guía que el flemático no es alguien que sea como tal un líder nato, pero cuando las circunstancias terminan colocándolo como en posición de liderazgo, suelen ser sumamente capaces, entonces son muy conciliadores y pues por su misma naturaleza pacificadores, y eso se necesita en un líder, cosa que habíamos visto que como que los líderes, los que toman la iniciativa, suelen ser más los coléricos, pero el colérico no tiene esta característica de pacificador, de conciliador, y pues eso hace que este flemático, o bueno, más bien eso hace que sean dos líderes con características diferentes, ¿sí? Pero ambos muy necesarios. Un flemático suele ser muy buen consejero porque esa manera de ser con su tranquilidad, que escuchan con calma, pues le prestan atención a los detalles, ¿sí? Y no se desesperan con una historia llena de detalles que otros tipos de temperamento pues explotan porque no aguantan tanto detalle, sino es como más al grano, pero no, el flemático es, no importa cuánto detalle haya, te escucho. Pero fíjense que también el flemático es práctico y es eficiente. Entonces, al pensar las cosas bien, como antes de ese impulso, pues ahorran tiempo, no malgastan energía, y pues esto es algo que desde la niñez incluso sale a flote.
son muy analíticos, trabajan bien bajo presión, no los desestabiliza la presión tanto como a otros, son buenos directores y líderes, pero digamos que ellos no aceptan fácilmente esas capacidades y suelen menospreciar esas virtudes y no creen en ellos. Son grandes líderes, como habíamos dicho, por el hecho de que también, bueno, son pacificadores, calmados, habíamos dicho, pero también se comprometen mucho con una responsabilidad. Sí o sí se sienten motivados, o sea, si no hay motivación, no va a haber responsabilidad en un flemático, se siente más bien obligado, pero si está bien motivado, se mete en el cuento y es bastante responsable, sí sienten como esa carga bastante alta por sus decisiones y por esa búsqueda de que todo esté como en esa paz y en esa armonía. Los flemáticos, así como los melancólicos, son muy buenos amigos, son amigos fieles, es muy rara la vez que se muestran desleales y suelen tener una mente muy ágil, ¿sí? Y también muy retentiva. Pues de hecho son como un talento, podría decirse, son muy buenos imitadores, ¿sí? Son muy buenos también en esas labores que requieren ser meticuloso de los detallitos, ¿m? Y de seguir paso a paso con paciencia las cosas. ¿M? Aunque no son perfeccionistas, suelen ser como muy exactos y muy precisos porque son muy organizados con las cosas y pues en general con sus hábitos también son muy organizados. Así como también pues tienen esa capacidad innata de analizar bien las cosas, tienen una capacidad tranquila y analítica para ver cómo es la mejor manera de hacer las cosas, pero para el tiempo en el que se deciden en proponer, ya los demás están en plena marcha del plan, ¿sí? Y pues si era algo que no le gustaba a esta persona flemática, pues ya los demás están caminando hacia eso que propuso otra persona que llevó la iniciativa, pero el flemático no habla y no decide rápido. Entonces cuando lo habla ya el resto está 3 pasos adelante. La mayor debilidad de los flemáticos es que son lentos, como si arrastraran los pies, ¿sí? Y no les gusta sentirse que los están afanando, porque siente que eso como que les atenta contra su voluntad y ahí en vez de agilizar con las cosas, pues las hacen más lento. Suelen ser personas que a veces les falta motivación, entonces son más bien como observadores o espectadores en la vida, muy pasivos, por ser faltos de decisión. ¿Sí? Entonces, pues eso hace que por su mismo temperamento no desarrollen proyectos que quizás han tenido en mente y que son súper capaces, pero les falta esa iniciativa. Es muy complicado ver a un flemático enojado o que pierda como su compostura, pero sí se molestan bastante cuando alguien que es afanado por naturaleza los apura, ¿sí? O también cuando hay cambios, así como tan repentinos, muy rápidos, ellos pues tienden como a oponerse mucho a esos cambios. No aprenden fácil tampoco de los fracasos, sino que se cierran de una vez a la opción de intentar las cosas. Entonces, digamos, con un proyecto que los obligaron a estar ahí. No quería, pero bueno, terminó cediendo. Y el proyecto no sale bien, pues de una vez se cierra la opción y no vuelven a participar. Hay una debilidad en el flemático y es que suelen ser también tacaños y egoístas. Y pues digamos que hay una debilidad que es característica del flemático. No me parece como tal debilidad, claro está, todo en exceso pues es malo, ¿cierto? Es que los flemáticos son exageradamente cautelosos. Les cuesta como demasiado tomar ese riesgo, aventurarse, salir de esa zona de confort. Y es bueno aprender de ellos lo cautelosos, porque pues debemos estar prevenidos siempre con cosas, ¿cierto? Pero es que ellos se pasan, exageran de lo cautelosos, ¿listo? Entonces aquí quiero que comencemos a hablar de Abraham. Ya habiendo visto estas características de los flemáticos, que son unos líderes súper buenos, pero les falta creer más en sus capacidades, ¿sí? Vamos a ver en Abraham cómo, o sea, es curioso, ¿no? Porque una persona que es así súper cautelosa, indecisa, que no confía plenamente, es escogido como el padre de la fe, ¿sí?
Pero es que esas características de su temperamento lo llevaron a estar en situaciones, como por ejemplo cuando Sara le propone que tome a Agar, y pues que por medio de ella puedan tener hijos. Él muy bien pudo haber dicho no, porque pues estaban esperando la promesa de un hijo, pero no esperó, y como no tenía la situación bajo su control, pues esto le generó inseguridad. Vamos a leer Génesis 16 del 1 al 6, yo se los puse aquí en pantalla, acompáñenme a leerlo. Bueno, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya, pues puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Aquí vemos lo pasivo del temperamento de Abraham, ¿sí? Si ven que no toma como una postura, parece ser más ese espectador pasivo. Y aquí pues también a Abraham le faltó creer, ¿sí? No confió plenamente en Dios. A ambos realmente les faltó creer. Y vean que de esa falta de fe, pues después vinieron un montón de problemas, ¿sí? Vamos a leer en Génesis 17, 15 al 17. Dice: entonces Dios le dijo a Abraham con respecto a Sarai, fíjense que aquí ya era Abraham, porque papito Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, ¿cierto? Con respecto a Sarai, tu esposa, su hijo, ¿qué? Su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre de edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? ¿Sí? A Abraham le costaba creer. Y claro, pues hasta las personas con una gran fe pueden tener dudas. Pero a pesar de todo, obedeció. ¿Sí? Y después más adelante en ese capítulo se ve cómo Abraham hizo pues tal cual le había ordenado Dios, circuncidar a los suyos, como esa marca del pacto. Es decir, papá Dios lo que hacía con Abraham era esa labor de estimularlo, de animarlo. Lo que decíamos ahorita, que les falta esa motivación. Papá Dios con alguien que es flemático se encarga de incentivar, de colocarle esa motivación que necesita, ¿sí? Porque pues él sabe que necesitan esa estimulación, así como Abraham lo necesitaba. Pero que una vez él ya estaba animado, pues coloca todo de sí, ¿sí? Y ahí pues está la entrega, la obediencia de Abraham, ¿sí? Contrario, digamos, a otros personajes que hemos visto, como por ejemplo Pedro el sanguíneo, Pablo el colérico, Moisés el melancólico, pues Abraham, que es el flemático, no era impulsivo, ¿sí? Y también pues como característica eh, es que es muy dado a los demás, quizás más que los otros temperamentos. Y esa fidelidad, que es lo que hablábamos, que suelen ser amigos muy fieles y leales, pues con papá Dios también lo son, pero les cuesta al principio, o sea, si a todos nos cuesta por la falta de fe a veces como que, ay papá Dios, tú me vas a dar eso, a los flemáticos les cuesta mucho más, ¿sí? Porque son extremadamente cautelosos y crédulos, pero una vez están convencidos, ya no hay nada que los mueva de allí. ¿Listo? Bueno, vamos a leer en Génesis 18, 20 al 32, es bastante largo, pero bueno, yo se los voy a leer
de manera rápida, vamos a ver cómo ese temperamento típico flemático, con esa tranquilidad que le pregunta a Dios una y otra vez. Este relato es parte de cuando Abraham estaba rogándole a papá Dios por los justos que habían en Sodoma y en Gomorra. Y pues allí más adelante se ve como que Abraham solamente como que le dice a Dios, encuentra un justo, ¿sí? Y es más adelante cuando solamente Lot logra salvarse, Lot y su familia, de salir de Sodoma y Gomorra. Entonces, con este contexto vamos a leerlo, yo se los voy a leer rápidamente, aquí lo tengo en pantalla de todas maneras. Dice el versículo 20 en adelante. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Aquí estos otros hombres se está refiriendo a unos ángeles que después fueron a Sodoma y Gomorra, los que encuentran a Lot y después le dicen, no, salga de aquí porque tenemos que destruir, ¿sí? Porque pues aquí el Señor les había dicho, bajen a mirar cómo está la cosa, ¿listo? Se queda el Señor con Abraham, ¿listo? Versículo 23. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad, ¿aún así las destruirás y no las perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar. Ya que he comenzado, permíteme decir algo más, mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo, no la destruiré si encuentro 55 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40. Y así siguió. O sea, este temperamento flemático no va al punto, ¿sí? Si esto lo mismo lo hubiese hecho, por ejemplo, un Pedro en su impulsividad, él hubiese ido al extremo de una vez. Por ejemplo, cuando veíamos en el perdón 70 veces 7, cuando Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿debo perdonar hasta 7 veces? O sea, él ya exageró, él no se fue como de unita en una vez, no. Y pues también Pablo era así de impulsivo, pero no, Abraham rogó de a 5 personas. Luego, bueno, bajémosle 10. Bueno, sigamos bajándole 10. ¿Ven lo pacífico que es? Como que no van al grano. Y papito Dios, en su paciencia eterna, ok, está bien. Y ahí pues nos enseña papito Dios cómo debemos ser con un flemático, con esa paciencia para aquellos que somos bien acelerados. Ok, está bien estos 5, bueno, estos 10, está bien estos 10, hasta que llegan al punto que quieren llegar. Y bueno, aquí también, pues en este pasaje, Abraham rogando misericordia a otros, por otros, ¿sí? También, digamos, cuando rogó bendición para Ismael, pues también, digamos que hay varios ejemplos en la vida de Abraham que nos demuestran cómo estas personas que tienden a ser flemáticos, pues son también muy misericordiosos, ¿sí? No solamente están pensando como en sí mismos, como en ese egoísmo tanto, sino son muy leales y muy dados a los demás, ¿sí? Bueno, entonces, pues bueno, estos y varios ejemplos nos demuestran cómo pues ha trascendido a la historia Abraham como ese padre de multitudes, ¿sí? Vamos a entrar en una parte como de conclusión general de este módulo, ¿sí?
Vimos ya los 4 temperamentos. Vemos que son muy distintos, pero pues es muy difícil que una persona sea 100% de un solo temperamento. Y cada quien tiene una combinación y pues eso hace muchas diferencias entre el uno y el otro. Sí hay un temperamento dominante en cada persona, como indicando esa inclinación a ese tipo de temperamento en específico. No se puede decir que un temperamento sea mejor que otro, pues cada temperamento pues cuenta como con sus fortalezas, con sus debilidades, cada temperamento con sus riquezas, pero también con unos peligros, ¿sí? Hay una frase muy buena que leía, se las voy a leer, y nos demuestra cómo en la vida se reflejan estos 4 temperamentos. Dice, el impetuoso colérico fabrica lo que inventó el genial melancólico, que vende el apuesto sanguíneo y del cual disfruta el tranquilo flemático. ¿Mm? Fíjense cómo, o sea, realmente todos los tipos de temperamentos son necesarios, ¿sí? Y tenemos dentro parte de esa, como de esa sociedad, del día a día, estar interactuando con otros, implica tratar otros tipos de temperamentos, ¿sí? Y pues ahí es como lo chévere, lo rico de cómo nos va transformando el Papá Dios en nuestro carácter, de controlar esas debilidades, de poder ser más empáticos con la otra persona, a pesar de tener temperamentos totalmente opuestos, ¿sí? En cuanto a las debilidades, pues el hecho de que todos seamos diferentes es algo muy bonito, porque tú con tu temperamento puedes llegar a alegrarle el día a otro, ¿sí? O sea, esa fortaleza puede llegar a contrarrestar la debilidad de otro. Por ejemplo, que vaya malhumorado, estresado, digamos los que son sanguíneos y flemáticos, pueden llegar con ese humor tan chévere que tienen, con esa manera de ser, pueden hacer que un colérico, un melancólico que va estresado, que se tienden a estresar más, a enojarse más, vea la vida de otra manera, ¿sí? Y así pues con cada una de las cosas. El hecho de que somos todos los que estamos aquí personas que creemos en Dios y que queremos que Él nos vaya moldeando para ser mejores, pues podemos superar esas debilidades naturales de cada temperamento y aumentar las fuerzas naturales por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Conocernos a nosotros mismos es muy importante, ¿sí? Y de ello pues depende cuánto podemos también ayudar a los demás, expresar mejor la gracia y la misericordia y mejorar como personas. ¿Mm? Claro, no en nuestras fuerzas, sino siendo guiados por el Espíritu Santo y por el amor de Cristo, porque quien está en sus fuerzas únicamente va a demostrar todas estas debilidades, pero al 100, ¿sí? Y si hay mezclas de 2 debilidades, imagínense. Voy aquí a mostrarles, bueno, aquí es como esta diapositiva, manera de conclusión. Repasemos las fortalezas de los sanguíneos, son esas personas expresivas, cálidas, amistosos, que son el centro de todas las reuniones, habladores, entusiastas, compasivos, tienen mucha motivación, ¿sí? Las debilidades es que suelen ser indisciplinados, inestables, improductivos, pero son así mismo distraídos por sus emociones, egocéntricos y exagerados. Los coléricos, fortalezas, son voluntariosos, o sea, no, bueno, esto puede ser una fortaleza o una debilidad, ¿no? Independientes, visionarios, prácticos, productivos, decididos, líderes. Las debilidades son fríos, no son emocionales, autosuficientes, entonces yo soy lo máximo y solo valen mis capacidades y desprecian mucho al otro. Impetuosos, dominantes, rencorosos, sarcásticos, se ponen bravos fácil, irascibles y crueles. Melancólicos, que fueron los que vimos hace 8 días, son muy dotados, muy analíticos, estrategas, abnegados, trabajadores, autodisciplinados, pero son muy variables, son como muy autocentrados, muy egoístas, vengativos, susceptibles, teóricos, insociables, críticos y negativos. ¿Sí? Acá también puede ser que son muy perfeccionistas, cómodos, fortaleza y debilidad, meticulosos,
son muy perfeccionistas, pero pues también puede ser su debilidad. Y los que vimos hoy, flemáticos, fortalezas, tranquilos, confiables, muy objetivos, diplomáticos, siempre buscan esa paz, pacificadores, son eficaces y ordenados, son prácticos y también con ese buen humor característico, calmados, plácidos, pero pues sus debilidades les falta motivación a veces, egoísta en ciertas ocasiones, autoprotectores, indecisos, cobardes y ansiosos. Entonces, vamos a dejar aquí ya como manera de cierre de este ciclo unas diapositivas. Es una diapositiva por temperamento. Cada quien le toma foto, anota lo que quieran de estos aspectos que vamos a trabajar, cada uno con los temperamentos que ha identificado. Puede que tú no tengas todas esas debilidades y hay cosas aquí que tú digas, no, pero yo soy bastante agradecido con los demás, por ejemplo, en los sanguíneos, ¿cierto? Porque no tenemos todas las debilidades de un solo temperamento. Entonces aquí está la tarea de cada uno en identificar qué cosas le faltan, qué cosas ha podido superar, gracias Dios por eso, y trabajar en esos aspectos que son naturales de cada temperamento, ¿sí? Y es lo que queremos que quede en este módulo. El amor hacia nosotros mismos es a través de conocernos cada vez más, siendo mejores personas guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, aspectos que van a trabajar sanguíneos, pilas los sanguíneos. Ser más confiables y responsables, ay, perdón, ahí se me fue una I. Desarrollar mayor autodisciplina, reemplazar su ego por humildad, ser más agradecidos con los demás, aprender a tomar decisiones no emocionales, presentémosle esto a papá Dios porque no es fácil uno mismo controlar su impulsividad así por emociones, ¿no? Y aprender a organizarse pues en todos esos aspectos, ser más planeaditos. Aspectos a trabajar coléricos, pilas con esto. Ser más compasivos con los demás, trabajar en ese dominio propio para no explotar con iras, ¿no? Manejo también de la ira acá y pues el Espíritu Santo es alguien que tiene que tomar el control ahí, ¿sí? Porque un colérico sin el control del Espíritu Santo, acuérdense que veíamos que hasta los delincuentes son por lo general coléricos, entonces pilas. Aprender a trabajar en equipo en cuanto a, o sea, el colérico, acuérdense que es un buen líder, pero a veces como siente que está por encima de los demás, que es el que organiza, que es el que planea, a veces no aceptan las opiniones de los demás, ¿sí? Y no aceptan las capacidades de los demás, por eso también compasivos con los demás. Trabajar en la tolerancia y el respeto por las debilidades de los demás. Eso involucra paciencia, paciencia sobre todo con los flemáticos porque son ¿cómo se llama? Afanados, apurados. Entonces un flemático ya vimos que van 2 pasos atrás en las decisiones y pues hay que aceptar en un trabajo en equipo estas debilidades de los demás. Dejar de lado el egoísmo. Fíjense que el egoísmo es algo que todos los temperamentos deben trabajar. En conclusión, todos los que estamos aquí debemos trabajar en esa parte, ¿sí? Ser más accesible a las personas también, ser más humano, ser más dado a las personas. Aspecto a trabajar, melancólicos. Pongan cuidado, melancólicos. Vencer ese espíritu crítico, ¿sí? Bueno, hay cosas que son aceptables, no todo es así tan crítico y tan perfeccionismo, acuérdense, melancólico, perfeccionista. Trabajar en la pobre, ¿de qué? Trabajar en mejorar la pobre imagen que tienen de sí mismos, ¿sí? Creer más en ellos mismos, crean más en sus capacidades. Acuérdense que el melancólico es una persona súper talentosa, tienen talento para muchas cosas, para el canto, las artes, actuación, bueno, en fin, para las ciencias, muchos talentos, pero por la pobre imagen que tienen de sí mismos, no explotan esos talentos que tienen. Ocúpense también del servicio del amor hacia los otros, sean más sociables. Acuérdense que la persona melancólica suele encerrarse en sí mismo y no quiero vida social, ¿no? También hay que
hay que untarse de pueblo, como dicen, hay que ser dado a los demás. Desarrollar un espíritu agradecido, ¿sí? Ser más flexibles con las imperfecciones y aprender a mejorar aprender a perdonar para mejorar sus relaciones. Bueno, y aquí nos vamos en la última con los aspectos a trabajar flemáticos. Entonces, superar esa pasividad, o sea, motivarse, pídanle mucho a Dios que les muestre, que los anima, ¿sí? Y encuéntrenle el sabor a las cosas que quiere comenzar a hacer para que empiecen a desarrollar los planes que tienen. Aprender también a dar de sí mismos, dejar de lado sus temores y ansiedades. Acuérdense, esto todo tiene que ser bajo el control del Espíritu Santo porque, o si no, en nuestras fuerzas es muy complicado. Comprometerse con algo más, o sea, salir de esa zona de confort, no esperen a que los estén puyando, sino usted mismo diga, no, voy a hacerlo, no importa que me dé miedo, no importa que vaya a mi ritmo lentico, pero comprométanse con algo más. Aprendan a recibir también las sugerencias de los demás, o sea, si alguien te está diciendo, hey, lo necesitamos rápido, pues no lo tomes a personal, pero agilízale un poquito. Desarrollar humildad también. ¿Listos? Entonces, pues bueno, con esto terminamos este módulo. Esperamos que haya sido un módulo donde hayan aprendido algo nuevo, desempolvado conocimientos, quizás despertar en cada uno el conocerse más y el por qué soy así. ¿Sí? Acuérdense que en algunos temas decíamos que debemos quitar de nuestras excusas, es que, ay, no, es que yo soy así, es que yo así nací, es que yo me pongo bravo, brava por todo, entonces yo soy así. No, no eres así, es algo que es moldeable por el Espíritu Santo, pero si tú no lo detectas, pues no va a poder trabajar él en eso, ¿listo? Y recuerden también, como a manera de motivación para cada uno en sus tiempos personales, que quieran leer de algo, pues los personajes que hemos visto, ¿sí? De Pedro, sanguíneos, Pablo, coléricos, Moisés de los melancólicos y Abraham para los flemáticos. Listo, hay mucho por explorar. Nosotros les vamos a dejar aquí puede ser en YouTube, o bueno, sí, yo creo que aquí en YouTube, en la descripción, unos links. Vamos a tratar de ponerles los libros para que ustedes estudien, lean digamos, estos estudios que han hecho otras personas sobre estos personajes, porque tienen unos versículos súper buenos. Es muy bueno y se aprende muchísimo de cada uno de estos personajes y decir, uy, yo actúo así y mira cómo Dios me puede usar también. Entonces, esa es la invitación y la motivación. ¿Listo? Entonces los invito a que allí donde ustedes están, vamos a cerrar nuestros ojos, si lo puedes hacer, y concéntrate en este momento en la oración para decirle, Señor, Papito Dios, estoy en este momento aquí postrado ante ti, Señor, porque tú eres el único que me puede ayudar a mejorar todos estos aspectos en los cuales es nuestra tarea diaria. Señor, hay debilidades innatas con las que nacimos y sabemos que para ti estas debilidades se pueden convertir en fortalezas, papá. Así como has utilizado estos grandes personajes de la Biblia que tú nos permites leer de ellos, papá, utilízanos también a nosotros, Señor. Tú necesitas de todos en tu iglesia. Tú necesitas, Señor, siervos sanguíneos, siervos coléricos, siervos melancólicos, siervos flemáticos, Señor, y que cada uno desde allí, desde su temperamento, pueda desarrollar ese servicio que tú necesitas, Señor. Nos ponemos aquí en tus manos para que nos utilices en cada uno de nuestros lugares de trabajo, de estudio, donde desarrollamos nuestras actividades, Señor, donde quiera que vayamos, que podamos ser esa luz del mundo a través, Señor, de que tú nos utilices como tus instrumentos. Papito lindo, dejamos este tiempo en tus manos. Gracias por este tiempo de enseñanza y queremos terminar, Señor, este tiempo de oración
con una canción, cantándote a ti y estando allí más pegaditos contigo a través del Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén.